o sea, de qué trata la lingüística. Eso ya no, ustedes ya no pueden decir que no saben, porque ya leyeron, revisaron y yo les comento de qué trata. Y en términos muy, muy simples y sencillos, esto es lo que trabaja la lingüística. Se denomina lingüística a la disciplina que estudia científicamente, ¿qué es lo que estudia? El lenguaje. ¿Pero cuál lenguaje? Puede estudiar cualquier tipo de lenguaje. De hecho, estudia también lenguajes. Hay áreas que estudian los lenguajes de tipo de los animales, ¿no? Pero en este caso, lo que nos interesa más y lo que le damos prioridad es al lenguaje del humano, ¿no? Del ser humano, del hombre, ¿sale? Entonces, es como lo que se va a encargar de, pero lo va a hacer de una forma científica, ¿no? La lingüística nace justo a principios del siglo XX, gracias a las aportaciones de este señor. Este era lo que les decía, que es esta fotografía. Él es Ferdinand de Saussure, él es de Ginebra, Suiza. Él es ginebrino, es de allá, y él justo, él empieza a dar clases de lingüística sobre el lenguaje allá en Suiza, pero algunos de sus alumnos lo que eran tomar apuntes, ¿no? Lo que les platicaba, todo lo que le investigaba, todo lo que él les enseñaba. Y justo que después de muchas cosas y al conocimiento que se había dado en la industria, pues él pues muere pues, un tiempo, pero estos chavos, estos jóvenes en ese momento, ya cuando siguieron estudiando, se titularon y generaron un libro que se llamaba Curso de Lingüística General, que era prácticamente los apuntes de Ferdinand, o sea, de todas las clases que les daba este investigador, Ferdinand Saussure, ¿sale? Profe, Entonces, es disculpe. como una anécdota, ¿no? Sí, adelante. Hay los compañeros que tienen prendido su micrófono que lo apaguen para que no, como que se corta su exposición. Sonido. Sí, no se preocupe. Por favor, jóvenes, apaguen sus micrófonos, por favor, para que podamos seguir, ¿no? Sí, ya se escucha que ya los apagaron. Gracias por la observación. Bueno, después había otro investigador. Bueno, hay otros investigadores como Crystal. Crystal es otro investigador que él ha trabajado más lenguas en riesgo, ha hecho muchos libros sobre lenguas en riesgo. Dice que justamente lo que estudia la lingüística es un reflejo que es parte del interés de cada vez mayor de la gente y de los especialistas en el estudio del lenguaje y de la comunicación en relación a las creencias, conductas humanas. O sea, el lenguaje tiene que ver con hasta filosofía, con crítica literaria, con teología, o sea, tiene que ver con muchas de las cosas, joven. O sea, la lingüística de muchos lados, o sea, por muchas áreas. Del reconocimiento de la ansiedad de las disciplinas, independientemente que cuenta con la manera adecuada de la gama y complejidad de los fenómenos lingüísticos, ¿no? O sea, hay que estudiar los fenómenos lingüísticos, es lo que principalmente trabaja la lingüística, los fenómenos lingüísticos, ¿sale? Entonces, ¿qué más vimos la vez pasada? O sea, la vez pasada es como un racito, ¿no? De lo que vimos la vez pasada. ¿Qué más vimos la vez pasada, no? Entonces tenemos que, ¿cuáles son los niveles de la lengua? A ver si se acuerdan cuáles fueron los niveles que ya, eso ya lo deben de manejar porque ya se los comenté, ya hasta lo investigaron, ya saben, o sea, ya no hay pierde porque ya los conocen, hasta les mandé una imagen por WhatsApp, ¿no? O sea, ¿cuáles son los niveles de la lengua? O sea, los que estudia la lingüística. El morfológico, semántico, pragmático, fonética y fonología. Pragmático. Pragmático, muy bien, muy bien. A ver, y a grandes rasgos, el morfológico, ¿cuál es su objeto de estudio? ¿Cuál es el elemento central de lo morfológico? Estudia cómo es que se construyen las palabras. ¿Vieron? Esa es una definición muy sencilla, simple, todo bien, o sea. Y el sintáctico también tiene que ver con palabras, pero ¿qué pasa en el sintáctico? Así en rasgos muy generales, o sea. A ver, jóvenes. ¿Qué pasa en el sintáctico, jóvenes? ¿No se acuerdan? A ver, su compañero, si eras Jonathan, ¿va? Que comentaste hace rato. ¿Sí, Sería el orden de las frases y acciones
Oraciones, la organización de las oraciones. Claro, claro, claro. Ese es más por ahí, o sea, el otro estudia más la parte interna de las palabras, cómo se estructura internamente una palabra o muchas palabras, pero en este caso, lo que busca la sintaxis es ver esas relaciones que hay entre palabras o entre las frases, ¿no? O sea, cómo se van construyendo y cómo se van relacionando los diferentes tipos de palabras en una oración, en una frase, en una cláusula, en muchos constructos más elaborados, ¿no? Y lo fonético, ¿qué tiene que ver lo fonético, chavos? ¿Qué es lo fonético? ¿Qué es lo que estudia lo fonético? Los sonidos. Muy bien, muy bien. Ya no nos metemos más en lo fonológico porque es más elaborado, más abstracto, y eso lo vamos a ver. De hecho, todas estas las vamos a ver con más detenimiento cuando lleguemos a esa parte. Pero está muy bien, ya tenemos así la idea, ¿no? Entonces ya cuando les pregunte, a ver, díganme cuáles son los niveles de la lengua o los niveles lingüísticos de estudio, pues ya que tenemos los niveles, ¿no? Y aquí, ¿qué dice aquí, no? Es la variedad de formas y dominios de la lengua que se hace necesario clasificar en diferentes niveles. Y aquí ya tenemos, esta fue la imagen que yo les mandé, primero se las mandé en inglés y después en español, que está en las redes, o sea, prácticamente se la encuentran hasta en las redes, en Face, en muchos lados, ¿no? Entonces tenemos aquí lo fonético y nos está diciendo que aquí está los sonidos del habla. Lo fonético me tiene que ver con los sonidos del habla, o sea, no los sonidos en general, sonidos específicamente del habla. Si me ponen los sonidos en general está mal. Debe ser los sonidos del habla, chavos. O sea, no es cualquier sonido, porque yo puedo tener sonidos de un carro, sonidos de un refrigerador, sonidos de la computadora, sonidos de las aves, sonidos o sea, de muchas cosas, ¿no? No. La fonética va a estudiar los sonidos solamente del habla, o sea, ¿vale? O sea, la que le interesa a la lingüística, ¿sale? La fonología dice la organización de estos sonidos del habla, cómo se organizan. Pues yo les comentaba la vez pasada que se organizan en inventarios fonológicos. Ahí nos quedamos, no vamos a buscar más información hasta ahí, porque es algo general. Ya después buscaremos más en forma cuando lleven esas materias. Y a nivel morfológico, el de color morado, aquí lo están viendo, dice a nivel morfológico lo que estudia es las palabras, o sea, estudia la estructura interna de las palabras. Y nos vamos a nivel sintáctico, que dice estudia el orden de las palabras y frases. Eso significa que vas a ver cómo se relaciona entre las palabras para armar una frase, o cómo se relaciona entre diferentes palabras, entre verbos, sustantivo, complemento, para generar una oración, ¿no? Entonces, es lo que va a estudiar la sintaxis. En términos muy generales, muy, 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 muy comunes. Y cuando hablamos de la semántica, dice, estudia el significado literal de las frases y enunciados. Acá, ver qué significados me va a manifestar una frase, una oración, ¿no? O enunciados, ¿no? Y en términos muy generales, igual que es la gramática, la pragmática, el significado en un contexto del discurso. Yo hasta les decía, no es lo mismo un discurso, la vez pasada, un discurso rival, religioso, no es lo mismo un discurso de lluvia, no es lo mismo un discurso político. Entonces, es lo que va a estudiar esta cuestión pragmática, los significados en contextos, ¿no? En diferentes contextos, ¿vale? Entonces, eso ya es lo que vimos la clase pasada, y fueron los elementos centrales de este trabajo de la lingüística, ¿no? Los niveles y qué es la lingüística. Esto ya son cosas que ya las tenemos que, no de memoria, sino ya por favor, apaguen sus micrófonos, jóvenes, jóvenes, micrófonos, jóvenes. Por favor, sus micrófonos, apáguenlos porque estamos en la exposición, ¿sale? Bueno, entonces continuamos. El lenguaje es una facultad del hombre. O sea, desde que éramos, o sea, desde que antes existían las civilizaciones modernas, desde la época de las cavernas, ya había familias de los primeros hombres, ¿no? O sea, y ellos tenían cierto tipo de lenguaje. A lo mejor no era un lenguaje totalmente articulado podríamos decir, con los neandertales, ¿no? Los australopitecinos, ¿no? Pero ya había un cierto de comunicación entre ellos, ¿no? Entonces, o sea, no hay vestigios de donde puedas ver y analizar. Algunos hacen inferencias porque dicen el aparato fonador pues ya era como igual al del humano moderno, pero muchas veces la cuestión del cerebro también era como, no era tan complejo, pero sí ya tenía
un cerebro más humanizado, tanto los Australopithecus como los Homo erectus, y ya los Homo sapiens, pues ya somos la especie más moderna, ¿no? Los sapiens sapiens, ¿no? Entonces, desde ahí ya había unificación de clanes, familias, se organizaban de cierta manera y había cierto tipo de lenguaje, ¿no? A lo mejor no era un lenguaje totalmente articulado, pero pues ya después se empezó a generar el lenguaje, ¿no? Justo dentro del origen del lenguaje, de hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Pero a través del tiempo el hombre ha actualizado diversas formas de sistemas de comunicación, ¿no? O sea, podemos ver desde, como les decía, la época de las cavernas, el que pues, trataba ya de generar sus propias herramientas, ¿no? Después ya en una época ya mucho más del siglo XIX, la época de la imprenta, la época del siglo XX, ya publicaciones, ya el siglo XXI, ya estamos hablando ya puedes hacer comunicación vía mail, ¿no? Puedes hacer videollamadas, puedes hacer videoconferencias, o sea, puedes hacer muchas cosas, puedes trabajar, o sea, hacer por Twitter, por WhatsApp, por lo que quieran, ¿no? O sea, ya la comunicación ha sido como una revolución muy fuerte, ¿no? O sea, es algo que se ha dado ¿cómo se llaman? Se ha evolucionado continuamente, ¿no? El proceso de transmisión de la información llamado comunicación se presenta a través de, ese es algo muy importante, ¿no? A través de que se va a dar todo este proceso de comunicación, de signos, que eso lo vamos a ver en las próximas clases, que es el signo, pero ya aquí ya estamos metiendo este proceso de información, o sea, esta transmisión de información se va a llevar a través de elementos significantes, de signos, ¿no? De signos. Vamos a ver qué es el signo, yo se los voy a dejar de tarea, o ahorita el miércoles yo creo que ya les pongo la tarea, pero vamos a empezar a buscar qué es el signo lingüístico, ¿no? Y también vamos a empezar a buscar qué es la cuestión del habla y qué es el habla y la lengua, ¿no? No lenguaje, que es lengua y que es habla. De hecho, el libro que les voy a subir o que se los voy a pasar es el de cursos de lingüística general. Y en ese libro justo van a encontrar los dos conceptos, tanto de signo lingüístico, que maneja justo el que acabamos de comentar. El libro lo hizo, bueno, lo hicieron sus alumnos, bueno, sus estudiantes de este investigador que se llama Ferdinand Saussure, y entonces ahí está en ese libro, se llama Curso de Lingüística General. De hecho, hasta, no sé si creo que existe en la red, necesitan buscarlo. De todas formas, yo lo voy a subir. Voy a ver si no pesa tanto, se los mando por WhatsApp. Si no, pues lo voy a tener que subir a Edmodo. ¿Sale? ¿Sale, jóvenes? Entonces, para que ya vayan buscando esta información, sí es importante que la saquen de ese libro, porque es un fundamento lingüístico, o sea, bueno, o sea, que está muy, muy bien argumentado, ¿no? Y prácticamente la lingüística del siglo XX, o sea, empezó con este tipo de conceptos, que es el signo lingüístico, ¿sale? Entonces, se va a hacer como una de las tareas, si quieren vayanlo apuntando. De todas formas, yo lo voy a apuntar en la plataforma, y las características de la tarea y toda esta cuestión, ¿no? Y también lo que les dije, les voy a pedir que también me investiguen qué es lengua y qué es habla, ¿no? Que también viene uno de los capítulos de este libro, tampoco son tantas páginas, son poquitas páginas, lo revisan y ahí van a sacar en síntesis qué significa lengua y qué significa habla, ¿no? Y ahí lo va a explicar muy bien este investigador, ¿no? De todos modos, lo vamos a ver en la clase que venga. Después hay otra cuestión que vimos la clase anterior, que era una gramática descriptiva, en términos muy sencillos, y esto es súper básico, así lo encuentran en cualquier información de diccionarios, gramáticas, que se entiende como una gramática descriptiva el documento que describe de manera general las construcciones de tipo gramatical. O sea, vamos a descubrir y a describir construcciones gramaticales propias de una lengua, de un sistema lingüístico, de una lengua, ¿no? Entonces, es lo que va a ser una gramática, ¿no? Se trata de información básica sobre relaciones sintáctico-morfológicas de una lengua, incluye ejemplos, y acuérdense que yo les había comentado que una gramática descriptiva puede trabajar desde la morfología, la sintaxis. De hecho, casi muchas de las gramáticas, al inicio de empezar a describir categorías gramaticales, ponen
cuestiones fonéticas, cuestiones morfológicas, algunos aspectos sintácticos de la lengua que están describiendo. Por ejemplo, pueden buscar gramática del español y van a encontrar, los fonemas del español son estos. Los morfemas más frecuentes en el español se utilizan son estos. El tipo de oraciones que se generan a nivel sintáctico son estos. Eso van a encontrar en una gramática y después van a empezar, vamos a describir ahora las categorías gramaticales, a describir, o sea, por eso es una gramática descriptiva. Voy a describir las categorías, o sea, las construcciones gramaticales propias de la lengua. Entonces voy a decir, ¿cómo se describe el verbo? ¿Cómo se describe el adjetivo? ¿Cómo se describe el sustantivo? ¿Cómo se describe el pronombre? ¿Cómo es el pronombre posesivo? ¿Cómo es el pronombre demostrativo? Todo esto lo va a describir una gramática, ¿sale? Entonces, es lo que hace una gramática descriptiva. Habíamos dicho que también había gramáticas descriptivas, pero tenían un sentido más ideológico, algunas que eran hechas por algún tipo de especialistas y que decían, esa es mi gramática y no cambia, ¿no? Y eso se le conoce que es una gramática de tipo prescriptiva. La prescriptiva decían, pues es la que yo impongo y la que voy a decir es la que yo prescribo para todo mundo que debe utilizar y la verdad no pueden salirse de esta gramática y es la más usual y la que tienen que usar, casi que es una imposición y que si tú te sales de esa gramática y ves otras cosas gramaticales de otra variante dialectal del español, por ejemplo, va a decir, no, tú estás mal, ¿no? O sea, una prescriptiva va a decir, la regla es esta y se respeta, ¿no? O sea, es lo que yo prescribo y lo que yo digo, es como una orden, un rollo más ideológico, ¿no? Es una gramática prescriptiva. Pero yo les comentaba que también había gramáticas de tipo que es una gramática popular, que esta las empezaron a hacer porque, pues sí, tenían que representar estructuras básicas de la lengua muy generales, pero lo importante de esto era que en estas gramáticas, pues se usaba una explicación mínima, o sea, sin meterles tanto información como ahorita les comentaba en la descriptiva, que metías la fonología, la morfología, la sintaxis. No, aquí cosas más sencillas, más simples, con muchos ejemplos, eso sí, o sea, meter más ejemplos para que la gente que se acercara a una gramática más de tipo popular fuera un poco más sencillo y la terminología fuera un poco más digerible, ¿no? Y donde realmente fuera más accesible tanto para escuelas primarias, secundarias, prepas, o sea, a nivel nacional, ¿no? Entonces, uno de los que hicieron gramáticas populares y están en la web, o sea, pueden buscar gramática popular del zapoteco, gramática popular, que empezaron a hacer gramáticas populares de lenguas originarias, fueron investigadores del Instituto Lingüístico de Verano. Esta es una cita de este investigador, Humbelbach, de 1999, bueno, aquí, y este investigador hizo una gramática popular, ¿no? Entonces, y define su gramática popular. Creo que era del Mixteco que él trabajó, pero así, o sea, son gramáticas más sencillas, ¿no? Y después tenemos, yo les comentaba que la que más me gustaba era un tipo de gramática de tipo pedagógica, que justo ayuda a los alumnos y a los maestros a estudiar justo un acercamiento gramatical de su lengua, o sea, de tipo gramatical de su lengua. Y tiene ejemplos también contextualizados, ilustra usos de estructuras lingüísticas, pero de forma más contextualizada, ¿no? En un contexto. Cuando hablamos de contexto, estamos hablando de contexto de uso del lenguaje. O sea, pueden ser contextos de uso real, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo cuando ustedes en un contexto cuando hablan con sus papás, ese es un contexto real del lenguaje. O no es lo mismo cuando están hablando con sus amigos de años, sus camaradas con los que se puedan juntar en fin de semana o en las tardes, cuando ustedes gusten. O no es lo mismo cuando están hablando, se están dirigiendo con su profesor. O no es lo mismo cuando están hablando con, no sé, en una iglesia y está hablando el padre con ustedes. O no es lo mismo que están en una reunión comunitaria donde están la gente representante de la comunidad hablando con toda la gente. O sea, son diferentes contextos. Eso es lo que quiere decir contextualizados, ¿no? Entonces, esos contextos ya se ilustran de forma más real en una gramática pedagógica, ¿no? Y entonces aquí ya el estudiante va a usar su lengua dentro de estas situaciones cotidianas, ¿no? Entonces, lo que hace esta gramática es como sacar de la realidad estas situaciones cotidianas y plasmarlas en una gramática más accesible, ¿no? Y ya donde no se pierda la estructura gramatical,
pero de forma más aterrizada a la realidad, ¿no? Entonces, esta me gusta más, pero aquí debemos saber que existen varios tipos de gramáticas, ¿no? Entonces, era como lo que estábamos viendo la clase anterior, y es como para que no se les vaya la información, ¿no? ¿Sale? Y ahora pues ya vamos a empezar al tema nuevo, ¿no? ¿Qué fue el tema que les dejé de tarea? ¿Se acuerdan? El primer tema, no los temas de comunicación animal. El primer tema que fue. A ver, jóvenes, si están poniendo atención en las tareas, sino que, ¿qué fue? Y de acuerdo a su programa, ¿qué dice? Jóvenes, ¿qué les dejé investigar? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. ¿El lenguaje y la lingüística, profe? No, eso fue la primera clase, lo que ahorita estamos explicando. Eso fue la primera clase. No, ya la segunda tarea. ¿Qué fue la segunda tarea? ¿No han checado, ah? La comunicación entre nosotros y los animales. Entonces, el primero les dije, busquen, háganme un esquema de cómo se da el proceso de comunicación en los humanos. ¿Cómo se da, jóvenes? ¿Cómo se da? Ya nos quedan 10 minutos, bueno, un poco, pero no hay problema. En 10 minutos acabamos esto. A ver, ¿cómo se da? ¿Qué se acuerdan de eso? Pues tiene que estar un emisor y un receptor y tiene que estar el mensaje, bueno, por lo que yo investigué, para Claro, poder claro. el mensaje. Muy bien, sí, sí, sí. Para complementar el comentario que dio la compañera, también existe un canal, un contexto. Muy bien, El ¿sí? canal es el medio, ya Ajá. sea físico o... Bueno, es que el canal no hay en sí como algo físico, pero se supone que es un medio en el cual el emisor y el receptor se recrean pues la comunicación, y el contexto es Muy bien, muy bien. el se me fue. Es Muy el bien, muy entorno bien. en el que De se todos modos, desarrolla. voy a ir checando sus... Ajá, ¿todo bien? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, los demás. Ya dijeron varios elementos sus compañeros, ¿no? Que hay un canal de comunicación, que hay un emisor, hay un receptor. Son elementos principales del proceso de comunicación, o uno lo llama el ciclo de la comunicación, ¿no? ¿Por qué? Pues un ciclo porque va a ir de regreso, ¿no? O sea, cíclico, ¿vale? Y va a tener este tipo de comportamiento del humano. Va a ser un acto de expresión de comunicación, utilizar signos verbales, elementos relativos como un gesto, el mismo, o sea, alguien de comunicarse con una acción de la cara, a ver si te pasa, está molesto, le pasó, pero ahí va a ser feliz. Que articularon en cada vez cierto tipo de comunicación, pero también hay un lenguaje de tipo oral y un lenguaje de tipo escrito. Eso ya lo hemos comentado un poco la clase anterior, que era el lenguaje, ¿no? O sea, qué tipo de lenguaje había, ¿no? Pero ¿qué pasa en el humano? Nosotros aprendemos estas habilidades durante nuestra primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Estas son las habilidades de tipo lingüístico que vamos a utilizar durante toda la vida. O sea, sabemos hablar, sabemos leer, sabemos escribir. Son habilidades lingüísticas, ¿no? Cuando hablamos de emisor, aquí es una habilidad más de tipo productiva, ¿vale? Es la producción oral, ¿no? La producción, expresión oral, ¿vale? Y también, cuando hablamos también hay producción de tipo escrito, porque también salgo de este lenguaje escrito, ¿no? Es un tipo de emisión de tipo escrito también. Que algo se puede hacer tanto en oral como en lo escrito, lo que acaban de decir sus compañeras. Y también tenemos la parte, el receptor, o sea, la parte receptiva, la atención de tipo oral. O sea, vamos a comprender lo que nos están diciendo. Estamos recibiendo información, la tenemos que comprender. Es una comprensión que llega a través de nuestros oídos y nosotros la vamos a decodificar y a partir de eso vamos a leer el mensaje que nos están diciendo el productor de ese mensaje, el que produjo ese mensaje, ¿vale?
Y eso también va a ser igual cuando yo estoy leyendo, estoy comprendiendo la lectura que está escrita, ¿no? O sea, yo recibo la información a través de un escrito y también la puedo comprender de forma escrita a pesar, ¿no?, de que lo utiliza la lectura, ¿vale? Entonces, vean cómo se aplica este proceso de comunicación tanto a la cuestión oral como a la cuestión escrita, ¿no? ¿Y qué más? Pues estas funciones de este comportamiento verbal lo que podemos hacer es que podemos hacer un equipo social, que es diálogo, o monológicas. Las dialógicas, pues aquí como ven, ustedes pueden estar platicando con sus amigos, con su novio, con sus papás, con quien ustedes quieran, y eso va a ser dentro de un campo de tipo social, ¿vale? Pero cuando podemos hacer un monólogo, soliloquio, hablar consigo mismo y estarnos comunicando con uno mismo, es como una metacomunicación contigo mismo. Es decir, está loquito, está hablando solo. No, pues porque realmente a lo mejor está hablando contigo mismo porque está planeando algo, ¿no? O está reflexionando algo, o está pensando algo, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero hay elementos comunicativos al interior de una persona, ¿no? O sea, pero la comunicación se da justo en este canal entre el emisor y el receptor, ¿no? Entre justo aquí tienes a alguien, ¿se acuerdan cuando en la primaria nos hacían ese experimento? Vamos a comunicarnos con el teléfono hecho con los vasos y un hilo, ¿no? Entonces aquí tenemos la comunicación de un emisor y de un receptor, ¿no? Aquí estamos comunicando, ¿no? Pero pues era un poco lo que les dejé de tarea y que lo que ustedes ya ahorita ustedes empezaron a recibir, ¿no? Que es el proceso de comunicación, ¿no? Tenemos aquí un mensaje, o el canal que nos decía, el mensaje va a estar en este canal, ¿no? Va a haber un transmisor, o sea, que tenemos aquí el transmisor, hasta una señal, o sea, pero ¿qué va a dar esta señal? Que haga un código. ¿Qué código? El código me lo va a dar la lengua. No es lo mismo si yo les empiezo a decir, Javi Giasu, ¿me entendieron? Chimi Juarma, ¿me entendieron? No, porque no hay un código que manejemos, ¿no? Pero si otra persona que me comunico en una comunidad, digo, oye, Javi Giasu, y él me dice, ven acá, Chimi Juarma, y ya, entonces me está comentando, me está diciendo, hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días, adiós. O sea, ya estoy hablando en lengua mazahua, pero eso es lo que me está diciendo, que hay un código, es un código de lengua. El código me lo va a dar la lengua en ese sentido, ¿no? Entonces ustedes va a haber alguien que transmita el mensaje, lo va a transmitir, y va a ser el destinatario y el receptor, ¿no? Aquí tenemos el receptor y el emisor, ¿no? Este cuadro, uno de los investigadores rusos que usaba a trabajar justo para la cuestión de lingüística, se llama Roman Jakobson. Este señor que está aquí, este es el nombre, se llama Roman Jakobson. Entonces, busquen información de Roman Jakobson. Él es un lingüista ruso muy importante. De hecho, generó una escuela que hicieron en un año muy bueno, no sé, en el siglo XX, pero ellos trabajaron cuestiones revolucionarias en la lingüística que se les conoció como el Círculo Lingüístico de Praga, ¿no? Entonces, él fue de los precursores de este círculo, entonces ahí van a encontrar mucha información de él, ¿no? Pero vean, entonces tenemos una señal, tenemos un mensaje que se va a decodificar por el receptor o el destinatario, ¿no? En un contexto, pues, porque puede ser, no es lo mismo, por ejemplo, si yo estoy comunicando en un partido de fútbol con unos jóvenes, con mis compañeros de equipo, y pues yo le estoy hablando, le estoy mandando señas y todo, pero el contexto que me está diciendo es un campo de fútbol donde hay muchos jugadores, hay un árbitro, hay unas reglas, y todo eso me lo está dando el contexto, todo eso. Y el código me lo está dando, aparte de que es la lengua, me está dando códigos de tipo muy específicos, significativos, propios del contexto. Por ejemplo, si yo estoy jugando fútbol, pues si se sale el jugador contrario, saca hacia el lado, está lateral el balón, va a decir, vamos a sacar saque de banda, ¿no? Significativo. Profe. Adelante.
Por ejemplo, lo que habla usted de las señales, por ejemplo, en el fútbol, yo creo que se ve más en el béisbol. Hay una persona que manda todas las señales, hace un chingo de gestos o ademanes, pero eso solamente significa una jugada que solamente los de su propio equipo son los que saben. De hecho, se da en todos, o sea, no solo en el béisbol, en el fútbol, ¿cómo se llama? En el americano, o sea, vamos a 5 yardas de castigo, o sea, todos esos códigos, todos esos códigos, no, el que no sabe, no va a entender, o sea, primero y 10, ¿qué significa primero y 10, no? O qué significa, o sea, la regla de 21, ¿no? ¿Cómo se llama? Vamos a jugar 21 en el básquetbol, ¿no? O sea, si no sabemos los códigos no vamos a poder tener esa lectura de comunicación correcta, ¿vale? Es lo que yo no quiero que ustedes se den cuenta, ¿no? Los códigos están en todos lados, o sea, los códigos, pero el primer código es de la lengua. O sea, yo ahorita les hablé en una lengua con Matagua, pero no me entendieron porque no conocen el código de la lengua más